Será en las siguientes horas cuando los senadores literal saquen la tómbola para elegir a los que serán candidatos a los comicios judiciales de este primer domingo de junio. Ojo, estos que van a sortear son los que fueron a dejar toda su documentación y presentaron su registro ante el Poder Judicial. 34. Sigue el circo, Morena y teatro. La tómbola para elegir a los ministros de la Corte. La tómbola para elegir magistrados y para elegir jueces. Eso es lo que va a ser. Un ente completamente político. Ellos decidieron quién se apunta y ellos decidieron quiénes van a pasar a las siguientes etapas. Por ello, en el Poder Judicial. Ellos decidieron. No, hombre. No, ellos lo que están buscando es tener a puros cercanos y afines para que sean los próximos jueces. 141. ¿Y en qué repercute esta reforma judicial? Aquí tengo a quienes en verdad les va a pegar. Está por acá Ricardo MacGregor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mucho gusto, ¿cómo estás? Está por acá Adrián Arellano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verte. Ellos son abogados del despacho Vega MacGregor Arellano. Ellos son abogados penalistas y a mí me da muchísimo gusto saludarlos y preguntarles, número uno, pues ¿cómo ven este proceso que llevamos ya de la aplicación de la reforma judicial? Pues mira, en principio creo que es un tema que todos veían desastroso en el sentido de cómo iba a ser, ¿sí? Primero, se advierte que es una reforma judicial que violenta derechos humanos, ya lo hemos dicho, se ha insistido en que dejar al arbitrio de un voto para que una persona juzgue problemas sumamente complejos provoca evidentemente y genera violaciones seguramente a la tramitación de juicios y de problemas en general. Entonces, el hecho de que ahora esté presentándose esta circunstancia, tenemos un problema principal que se está dejando a una tómbola decidir quién será o quiénes serán los aspirantes que van a ser seleccionados, cuando antes se había señalado que iban a pasar un filtro por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que sabemos lamentablemente y afortunadamente para ellos renunciaron sobre este puesto, derivado que no había condiciones para llevar a cabo obviamente este análisis. Este análisis, ¿no? Y escoger estos candidatos. Ricardo, ¿cómo lo están viendo? ¿O Mira, cómo lo ves tú en tu análisis? Yo coincido con mi colega, pero finalmente lo más alarmante es que la carrera judicial se va a terminar y el hecho de que la votación recaiga en las personas, en los ciudadanos, pues es algo sumamente alarmante porque no sabemos si va a llegar la persona que está facultada y la persona que está preparada para decidir los problemas actuales en nuestro país. ¿La tómbola era necesaria? No creo. No lo ven bien. No. Para empezar. Entonces ahí me parece que ya tenemos un problema, ¿no? Para empezar, si ya tenemos candidatos que salieron de una tómbola, pues ahí empieza el primer problema, porque al final y al cabo alguien va a ir a tachar en esa boleta, en este primer fin de semana de junio, pues va a ir a tachar ya un candidato que llegó con una irregularidad. Me parece que ya estamos peor que partido político. Y miren, que yo llevo muchísimos años cubriendo el tema de partidos políticos, y la neta sí se manchan, y cada que ponen un candidato se pasan de lanza. Pero por lo menos ese candidato que ya se pasaron de lanza, lo ponen, por lo menos tiene una militancia, por lo menos es alguien conocido, y por lo menos los partidos sí se ponen candados. Aquí no hay ningún candado, ¿coincides? Mira, fíjate, tenemos cifras. Hasta antes de que renunciara el Comité de Evaluación del Poder Judicial, había eliminado 73% del 100% de las personas que se habían postulado. Ellos tenían que ver si eran los capacitados a través de ciertos filtros. ¿Qué es lo que pasa? Eliminan, obviamente renuncian ante esta situación al no haber condiciones, y esto pasa ahora a un tema de suerte, a una tómbola en donde X, Y, Z puede ser elegido, y no sabemos si esa persona está preparada, si esa persona tiene los conocimientos, si esa persona conoce los criterios del semanario judicial, si esa persona está actualizada en los casos concretos. Ejemplo, imagina que el día de mañana a una persona lo ponen como juez especializado en materia penal. Persona que no ha llevado en su vida prácticas, no se ha parado en los juzgados, no tiene conocimiento más de 1, 2, 3 años, yo qué sé. Eso va a provocar infinidad de circunstancias. Primero, problemas en los criterios judiciales.
porque son problemas complejos. No solamente es el hecho de que el problema se le presenta al juez y lo resuelva. Son criterios que hay, son candados que existen en la ley que deben de tener conocimiento. Y eso cómo se logra tener a través de una carrera judicial, la cual evidentemente se va a eliminar con todo este aspecto. Claro, a ver, ustedes son abogados penalistas, llevan varios casos, ya llevan un rato en la cancha del penal. ¿Cómo ven al país, cómo ven a México, que si de por sí, a ver, la materia penal me parece de las materias más complicadas, pero también me parece una de las materias más sucias, hay que decirlo, en el terreno del derecho, de las que más preocupan, porque además aquí decides si le jodes la vida o no a alguien, literal, porque vas y lo metes al bote. Pero, por ejemplo, Ricardo, yo te pregunto, ¿cómo ves ese México a partir de que haya comicios judiciales en el terreno penal? ¿Qué vislumbran? ¿Qué hablan ustedes cuando tal vez están en una reunión, cuando ustedes ven a muchísimos colegas? ¿Qué se dice? Mira, hay una incertidumbre realmente de lo que va a suceder. Yo pienso que todo apunta a que finalmente la corrupción, la ineptitud de las autoridades van a aumentar abismalmente. O sea, si de por sí esto no está chido, va a estar peor, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ¿dónde vamos a poder ver las primeras fallas? Mira, pues muy buena pregunta. Realmente yo creo que en los primeros meses que se lleve a cabo esto, pues vamos a ver realmente cómo va avanzando el tema de los juzgadores, sobre todo a ver cómo avanzan, a ver cómo van resolviendo las situaciones que van sucediendo en la actualidad y pues veamos pues, finalmente a ver qué va pasando. Ok, ¿tú vislumbras alguna falla así que veamos en automático? Pues, o sea, primero vamos a encontrar problemas en los criterios, ¿sí? O sea, las personas que van a ver, llegar... Adrián, cuando quieres decir criterios un poco para la gente que nos está viendo. En nuestra normativa y en nuestro sistema hay situaciones y problemas que se resuelven conforme la ley señala, pero a veces la ley es un poco compleja y no te explica bien. Derivado de eso, existen criterios que se hacen para poder explicar un poco mejor la ley. Esos criterios, que se llaman tesis, que se llaman jurisprudencias, se tienen que conocer. Entonces imagínate que el día de mañana un juez, una jueza, llegue, no conozca estos criterios y resuelva en contra de estos criterios. Va a generar problemas de certidumbre jurídica, va a generar problemas de, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada, cuál es la diferencia entre una y otra. Hay una reforma que se acaba de aprobar que provoca igual retroceso en derechos humanos. Entonces, existe una infinidad que requiere un carácter y un perfil específico de especialización por cada uno de los jueces, en materia civil, en materia familiar, en materia penal. Entonces, si el día de mañana tú presentas a una persona que no sabemos cuáles son sus credenciales, el principal problema que vamos a tener es los criterios que se van a dar. ¿Cómo va a resolver ese juez? ¿Conforme la ley? ¿Conforme lo que crea que él es la justicia? ¿O cuál va a ser? Esa es la gran incertidumbre. Si tú el día de mañana tienes las reglas 1, 2 y 3, mañana puede ser que te salgan con 6, 10, 11, 12. No sabemos cómo va a pasar, no sabemos cómo van a ser esos criterios y al final del día también en asuntos que se vuelven como una persecución de temas, de tintes políticos, que lo hemos dicho infinidad de veces, pues se va a volver impresionantemente difícil la defensa de todos esos servidores públicos. Adrián, ¿ves persecuciones políticas? Definitivamente aquellas personas que no tengan la capacidad de compaginar sus ideales políticos con los que actualmente están, yo creo que va a ser muy complicado porque el día de mañana tienen, o antes se tenía, la posibilidad de acudir al amparo y en el amparo proteger los derechos de las personas. Hoy, el día de mañana, que sean personas seleccionadas a través de una tómbola, pues no sabemos qué criterios tengan. Puede ser que sean muy buenos o puede ser que sean muy malos. Estamos a la decisión de esa circunstancia. Mucha gente de la 4 te decía, es que urgía una reforma judicial, cuando uno iba a levantar una denuncia, pues siempre es un problema, los ministerios públicos no te atienden. Hemos visto inclusive a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que a partir de esta reforma judicial va a cambiar hasta el Ministerio Público. Y yo les pregunto a ti, Ricardo, a ti, Adrián, en esta reforma judicial hay un cambio a la hora de que yo, Juan Ciudadano, vaya al Ministerio Público y les diga, oigan, me robaron mi coche, oigan, me asaltaron,
oiga, fíjese que pasó esto, ¿eso va a cambiar o no, Ricardo? Adelante. Pues mira, al final del día, primero, respondiendo a tu pregunta, no. Porque aquí O nos sea, está... mucho gusto ya. Sí. Ok. Porque aquí no se está atacando, ni siquiera se está reformando ni modificando lo que es el Ministerio Público. Debemos de entender y diferenciar. Ministerio Público son todos aquellos servidores que están en las fiscalías que se encargan de investigar delitos. Ok. Jueces, juezas, todo lo que es el Poder Judicial son aquellos que se encargan de aplicar la ley, ¿sí? Con base en lo que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público es una cosa y el Poder Judicial es otra. Aquí no se ataca al Ministerio Público. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones en este lado y en toda la comunidad? Que hay un problema en las fiscalías y eso no se está combatiendo, no se está generando ninguna conciencia de qué es lo que debe de existir como cambio para mejorar. Es decir, le están dotando al Poder Judicial para el efecto de que pueda mejorar. Pero eso no implica que directamente se ataque, se reforme lo que es el Ministerio Público, y creo que necesitamos también enfocarnos en la necesidad de las fiscalías, ¿no? ¿Cómo tendrían que cambiar las fiscalías? Primero, yo creo que es un tema de conciencia sobre recursos hacia las fiscalías. sea, darle Lamentablemente, más lana. claro que sí. Lamentablemente hay problemas de falta de papel, tanto de baño como de No, no impresión. manchen, no, neta. Policías de investigación que no tienen ni siquiera para la gasolina de las patrullas que tienen que hacer O investigaciones. sea, y entonces un policía, ¿cómo saca para la gasolina? Pues son cuestiones complicadas que incluso hasta les piden que pues, hagan ahí una cooperación. Una vaca. Exactamente. En esas condiciones estábamos en la fiscalía. Y en todas, no solamente O en sea, la es ciudad. la de Ciudad de México, pero Todas. seguramente va a ser la de Chiapas, seguramente va a ser la de Tabasco, seguramente va a ser la de Sinaloa, que además pues tiene un montonal de muertos seguramente y un montonal de casos en medio de una guerra del narco, me imagino. Exactamente. Ricardo. Aunado a lo que dijo Adrián, creo que todo va en el tema de las fiscalías porque no hay suficiente personal. Finalmente, un ministerio público tiene una carga excesiva de trabajo y finalmente solo van a poder sacar los asuntos relevantes o finalmente van a sacar los asuntos, van a sacar pocos asuntos y muchos pues, se van a dejar en la impunidad. Entonces, ¿Cómo? yo coincido con Adrián, finalmente todo viene de la parte económica, tienen que apoyar más a la fiscalía, tienen que traer más personal y sobre todo tienen que capacitar mucho más al personal. Por ejemplo, tú cuando acompañas a un cliente a denunciar un delito, por ejemplo, un robo, no sé si dije bien denuncia, ¿cuál es la primera bronca que te enfrentas tú como abogada? Así la primerita, o sea, que llegas y que dices, ya valió o ya me puso de malas o neta, esto está mal. Finalmente, la problemática principal en nosotros O sea, la en el primera día a que tú día llegas. es ir a lidiar con un ministerio público. Yo creo que para enfrentarte con un ministerio público tienes que explicarle la situación actual que pasó tu cliente, ¿no? O sea, cuál fue el delito que fue víctima, ¿no? ¿Y qué dice el Ministerio Público? Para empezar, siempre no tiene ganas de Muchas veces nada. te hacen esperar 3 horas, una vez que ya te atienden, pues el Ministerio Público no te quiere atender, no quiere iniciar tu carpeta de investigación, y hay muchas problemáticas que nosotros como abogados y como litigantes tenemos que enfrentarnos pero finalmente pues es un hecho muy cansado, sobre todo porque no hay personal suficiente. O sea, nunca hay personal suficiente. Uno, para que te haga el documento y dos, para que investigue. Ya. Totalmente. Para acabar pronto. Y eso no lo corrige la reforma judicial. En lo absoluto, no lo tocan en nada. Aquí el tema es que lo que toca la reforma judicial es los jueces que resuelven con lo que el Ministerio Público les lleva. Fíjate, cuando el Ministerio Público detiene a alguien, cuando se hace una detención, el Ministerio Público es el encargado de investigar, de tener ese expediente para que con lo que el Ministerio Público haga, lo exponga ante el juez y el juez únicamente resuelve lo que el Ministerio Público le dice. Entonces, muchas de las veces se ha señalado que la problemática cuando las personas salen en libertad fue porque el juez lo hizo mal. Pero realmente la responsabilidad de eso es de las partes. Llámese Ministerio Público, llámese defensor, llámese asesor jurídico, no del juez. El juez resuelve con lo que hay y con lo que le dan, ¿sí? Entonces, si el Ministerio Público hace mal su trabajo, el juez no puede ni modificar lo que está diciendo, ni ayudarlo, ni perjudicarlo. Simplemente tiene que resolver conforme a derecho.
Y muchas de esas veces es que se da la libertad de las personas que detienen, porque las puestas a disposición se hacen mal, las detenciones de los policías se hacen mal. Esta reforma no toca esos problemas de fondo, no toca ni a los policías, no toca ni al Ministerio Público. Entonces, yo creo que es un tema que estamos enfocándonos en donde se va a generar mayores problemas de los que se pretenden evitar. O sea, la primera reforma era revisa tu Ministerio Público y refórmale ahí y luego ya nos vamos a la otra cancha. A la cancha de los jueces, me parece que magistrados. el primer punto de partida eran los policías, los y los policías y los ministerios públicos. Porque los policías son los que se encargan de estar fuera, de los que se encargan de prevenir el delito, los que se encargan de hacer las detenciones. Y una vez que están detenidas las personas, las presentan ante el Ministerio Público y el Ministerio Público es el encargado de investigar. Si todo eso está mal, cuando lleguen con un juez, el juez única y exclusivamente va a resolver mal o bien, conforme la ley le determina. Entonces, ¿qué es lo que falta? Como decía Ricardo, presupuesto, capacitación, conciencia hacia los servidores públicos de que evidentemente lo que están realizando son vidas. Los expedientes, carpetas de investigación son vidas. Lamentablemente por la carga de trabajo, pues obviamente van perdiendo un cierto aspecto. Creo yo que con los cambios que hay, con las nuevas administraciones, pues pueden venir buenas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí es importante focalizarnos en las fiscalías. A ver, vienen ahora, vamos a ver un juez que va a andar haciendo campaña, que va a andar tocando casa por casa. Yo no sé cómo le va a hacer, creo que algunos van a hacer pues, sus perfiles de Facebook, de Twitter, o de X, o de Insta, y van a estar ahí promocionándose. Y entonces van a llegar al cargo y ¿qué? Mucho gusto, van a seguir teniendo las mismas carpetas. Pues mira, los jueces no tienen las carpetas, número uno. Los jueces no llevan nada pero de... ¿les van a remitir o cómo? Sí, el juez va a llegar primero. La primera problemática también que hemos señalado es la presencia de la política dentro de estos puestos para poder llegar a acceder a ellos. Porque vas a tener un político haciendo campaña que va a llegar al cargo. Y entonces hay intereses. Y esos intereses, el día de mañana, puede ser que o un partido o una persona determinada te haya apoyado, ya es un tema incluso hasta de investigación, cómo apoyaron a ciertos candidatos o cómo apoyarán, para efecto de poder llegar a ser electos. Y si llegan a través de esa política, pues van a llegar con compromisos. Y esos compromisos que van a generar, pues problemas en la justicia. Inclusive van a generar mayores argumentos políticos a través de populismo. Es decir, yo quiero ser juez, yo les prometo que todos los violadores van a estar en la cárcel. Es un eslogan que seguramente vamos a escuchar el día de mañana. O yo les prometo que todos aquellos defraudadores van a estar en la cárcel. Es algo que va a llamar, es un populismo penal. Y entonces el día de mañana, ese juez, ya todos sabremos que si llega un asunto con él, sea bueno o malo, su condición y su postura es esa. Y eso, desde mi punto de vista, afecta incluso la imparcialidad que la Constitución y el Código Nacional te pide y te exige. Entonces, ¿cómo vas a regular esa posibilidad de evitar esos paradigmas y esa forma de juzgar, ¿no? ¿Cómo van a cambiar los abogados o cómo deberían de cambiar a partir de la llegada de estos jueces? Pues yo creo que debemos de tener un criterio de entendimiento social, cómo están cambiando las circunstancias, quiénes son primero. Debemos de saber quiénes son y quiénes van a ser los candidatos y quiénes serán los electos, ¿sí? Porque el día de mañana tú sales y preguntas quién es tu alcalde y la mayoría de las personas o lo desconoce porque no le interesa. Pues eso es ecuación matemática. O lo desconoce porque pues, por aquí no le pasa por la cabeza. Y no es un tema de ellos, es simplemente que no le interesa. Entonces ahora, imagínate, si eso estamos hablando de políticos que se hace día con día, todos los días, año tras año. Que además salen en los medios y están ahí. Ahora imagínate, dile a esa misma persona que vaya a votar por más de 300, 500 cargos. Que obviamente ahí dicen, bueno, vamos a hacer unas ecuaciones y para que voten y todo. Al final del día, ¿quién se va a enterar de quiénes son esas personas que van a votar por ellos? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué intenciones tienen? ¿De dónde vienen? Entonces, bajo esa expectativa, creo que nosotros como abogadas y abogados debemos de tener una cuestión integral. Debemos de conocer primero esa circunstancia y segundo, pues entender
que la ley siempre debemos de estar de ese lado, ¿sí? Buscar la forma de litigar los asuntos lo más apegado a la ley, a través de criterios, sostenernos sobre las circunstancias, e inclusive crear un litigio, seguramente habrá esa postulación, un litigio internacional en tema de derechos humanos, ¿sí? O sea, Hay ¿tú ves violaciones. que ahora lleguen estos casos a la cancha internacional? Sí, lo lamentable es el tiempo, Pues, ¿y cuánto se tarda, más o menos? 20 años. ¿20 años? Entonces, tenemos Va a ahora ser la otro justicia problema. más lenta. Más lenta. Entonces, O sea, se puede hacer todavía más lento mucho esto? más. Porque por sí no es eficiente también, ¿no? La neta. Exactamente. Entonces, la problemática es, este panorama tan oscuro que nosotros vemos es el que seguramente va a suceder el día de mañana. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos el ejemplo de otros países, por ejemplo Bolivia, donde ha tenido problemáticas de esta índole. ¿Qué es lo que están sufriendo ahora en la actualidad? Pues no saben cómo retroceder la reforma de elección a voto popular de los jueces porque no les salió como pensaban que les iba a salir. Y para allá vamos, lamentablemente. Claro, contempla los jueces encubiertos. ¿Cómo lo ves? Pues, complicado realmente. O sea, ustedes no van a saber ni quién es el juez. Ahora, los jueces sin rostro yo creo que son complejos en temas de delincuencia organizada, ¿no? Pero bueno. No, adelante. El tema de a ver, es que Es el que ese es tema otro de temota, ¿no? O sea, eso es un tema que mucha gente me dice, ¿qué onda con eso? ¿Eso en qué se aplica? Fíjate, el tema de los jueces sin rostro es única y exclusivamente para tema de delincuencia organizada, ¿sí? ¿Qué significa? Que tú el día de mañana te presentes a una audiencia y el juez literalmente no se le vea quién es, Se le va a poner se una oculte la bolsa de identidad, pan. etc, etc. Puede ser que o no salga en la audiencia, Ok. o salga a través de una pantalla, o solamente se escuche O su sea, como un voz. personaje virtual. No sabes quién es. Ok. ¿Qué es lo que te provoca esa situación? Al no saber tú como imputado, no sabes si ese juez tiene animadversión en contra tuya, no sabes si ese juez ha tenido conocimiento de otras carpetas similares a la tuya, no sabes qué criterio tiene, no sabes ni siquiera quién es, si tiene las credenciales inclusive para poder juzgar como se tendría que juzgar. Y eso te provoca inclusive pues, problemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Pudiese parecer tan sencillo que digamos delincuencia organizada. Es que yo nunca estoy tan cerca de ese delito. Pero el hecho de que estemos aquí todos reunidos y que alguien diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a realizar una conducta delictiva, ya por ahí te podrían iniciar una investigación por delincuencia organizada. Obviamente tiene circunstancias y características específicas, pero es tan sencillo como eso. Te pongo otro ejemplo. Tú tienes una responsabilidad como padre de familia, a tu esposa le transfieres dinero, a tus hijos les transfieres dinero, recibes transacciones internacionales o nacionales y entonces ya tienes tú una red ¿de qué? De transacciones en donde pueden decir ¿y de dónde viene ese dinero? Eso se denomina operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya tienes un problema. Entonces, a eso vamos. Juzga a través de personas que tal vez no conocen los criterios previos. ¿Cómo nos va a ir? Es ahí la incertidumbre de la cual estamos hablando hoy. Ayer alguien me decía que con 50 votos podías ganar un cargo judicial. Imagínense, con 50 votos puedes ganar un cargo judicial. Seguramente algunos dirán, no, bueno, es que no, porque aparte se van a dividir este tipo que son como las circunscripciones y todo esto. Oigan, pero ustedes son abogados penalistas, no puedo dejar de preguntarles, ya que vine de visita, este caso tan escabroso de este youtuber conocido como el Fofo Márquez, que sí era patético en redes sociales, la verdad, pero que luego golpeó a una señora que le había pegado a su auto, que lo declararon culpable de tentativa de homicidio. Su primer abogado buscaba que le reclasificaran el delito por lesiones. Al final, bueno, pues tiene una sentencia mayúscula en la cárcel y mucha gente se pregunta, ¿esto fue justicia popular, justicia selectiva? ¿Tuvo malos abogados? Esto es un ejemplo de lo que viene con esta reforma judicial a partir de que haya jueces que se elijan por comicios. ¿Cómo podemos leer este caso? Miren, mínimo desde mi perspectiva, yo coincido con su abogado realmente. Yo creo que desde el principio se tuvo que reclasificar totalmente el delito. O sea, ¿Pero la fiscalía no quiso ahí o qué pasó? sobre todo fue el juez realmente. Ok. Lo que investigaron, lo que la fiscalía investigó y lo que se le formuló la imputación fue por el delito que fue sentenciado.
Entonces, desde el primer momento, desde mi perspectiva, se tuvo que reclasificar el delito porque finalmente todas las acciones que él cometió no fue para matar a la víctima. Entonces, pues yo creo que pues, finalmente se tuvo que reclasificar a lesiones y pues, finalmente la sentencia fue de forma errónea. Claro, ¿tú? Sí, mira, o sea, yo creo que es un tema bien delicado, o sea, un Es que tema es un tema que delicadísimo enciende. y que además ha robado Ojo, muchísima cámara. Desde aquí, desde esta cancha, evidentemente nosotros opinamos sin conocer el expediente, sin conocer Sí, a fondo claro. las circunstancias, pero algo dijo Ricardo muy importante. En su primer defensor, que fue el doctor Eric Rauda, trae una línea muy definida, como le dice Ricardo, el cambiar la clasificación del jurídico, el cambiar la clasificación del delito por O sea, lesiones. es decir, de tentativa, De homicidio tentativa a lesiones, ¿sí? Y él lo quería hacer por medio de un amparo. No, No. aquí es un tema netamente probatorio. Ok. ¿Cuáles son los medios idóneos o cuándo dices tú que tenías la intención de privar de la vida a alguien? ¿Y cuándo dices tú que tenías la intención solamente de lesionar? Es un tema dogmático que ha trascendido por años, no solamente desde este asunto, dogmáticamente se ha analizado infinidad de veces, pero el tema fino es cuándo determinas que la persona en su mente tenía la intención de privarla de la vida o en su mente tenía la intención de solo lesionarla. Pregunta y pongo este ejemplo. Si quitamos y dejamos el hecho y quitamos estas personas y ponemos a 2 mujeres, ¿por qué delito se habría sentenciado? O ponemos a 2 hombres, ¿por qué delito se habría sentenciado? ¿Cuál es la naturaleza de esta circunstancia que por ahí la víctima en todo su derecho señaló y dijo haber escuchado que el imputado le dijo que la iba a privar de la vida? Una manifestación verbal. Pero eso yo desconozco si está comprobado, por así decirlo, a través de otros testigos. Y eso yo creo que es la circunstancia. Ahí es por qué razón es el impacto mediático en este tipo de asuntos. ¿Cuántas veces, y esto sí yo lo pongo a análisis y a reflexión, cuántos asuntos hay en el Estado de México similares? Y hay asuntos que no se han ni resuelto, ni siquiera han detenido a la persona, ni siquiera la han sentenciado. Este es un asunto que cumplió tiempo récord. En el Estado de México, aproximadamente un asunto se tarda entre 2 a 4 años para llegar a sentencia. Este asunto se tardó 1 año. ¿Por qué? Por la relevancia del tema mediático. Y el tema mediático, lamentablemente, tenemos ya una circunstancia social común y amigable, por así decirla, donde tendemos a sentenciar a una persona sin siquiera saber si es realmente responsable o no. A ti te sale en X o en Instagram o en alguna red social y te dicen, este es el violador, este es el golpeador, este es fulanito, este es menganito. ¿Qué es lo que haces tú? No, si es cierto, y entonces lo retuiteas. Ya estás sentenciando a una persona socialmente. ¿Y eso qué provoca? Que el día de mañana la juez o el juez se la piense y diga, yo no voy a soltar a una persona que dicen que es Que ya fulanito. socialmente está sentenciada. ¿Por qué? Porque el día de mañana pasa lo que pasa con muchos asuntos similares en donde hasta destituyen a los jueces por resoluciones de ese tipo. En donde incluso se trastoca determinaciones legales. Está el ejemplo de una de las víctimas que fue rociada por ácido, en donde le dieron una sentencia absolutoria al imputado, y entonces, como se generó una ola de inconformidad, mediáticamente hablando, lo que hizo el tribunal presidente salió y dijo, ya destituimos a los jueces que resolvieron ese asunto y ya revocamos la determinación. Pero para todo eso hay cuestiones legales que se saltaron. Entonces, este es otro tema que te pongo para la circunstancia de la reforma judicial. De lo que está, El día de lo que mañana, viene, de lo que viene. el día de mañana, si un asunto se vuelve mediático, Pues ya la banda va a sentenciar, ¿no? Así es. Para que está el juez, básicamente. Yo les aprecio mucho que hayan estado aquí en Fuerza Informativa Azteca. Ricardo, Adrián, muchísimas Muchas gracias. gracias. Vamos Gracias a por la seguir invitación. platicando muchísimo de este tema de la reforma judicial porque todavía viene lo peor, ya verán. Yo soy Irving Pineda, me da muchísimo gusto estar por acá y siga en Fuerza Informativa Azteca.